Hitachi first released ultrasonic elastography functions to further support diagnostics ever since. Elastography has demonstrated clinical potential in the diagnosis of liver fibrosis. This non-invasive diagnostic method is widely anticipated to replace liver biopsies, as it places much less of a burden on patients. In recent years, pharmacotherapy by antivirals has evolved dramatically. At the same time, hepatic diseases stemming from non-alcoholic steatohepatitis are occurring more frequently. It is vital that liver fibrosis is accurately detected during diagnostic evaluation and follow-up of such diffuse liver diseases. There are two methods for diagnosis via elastography. The first method is strain imaging, which measures the amount of tissue strain generated from the compression of tissues of the targeted area. The second method is shear wave imaging, which measures the propagation velocity of shear waves as they travel into tissue. Real-time tissue elastography, or RTE for short, is categorized as strain imaging. When a certain amount of compression is applied to tissue, soft tissue shows more strain, while stiff tissue shows less strain. Elastography imaging is rendered based on these differences in tissue stiffness. The degree of liver fibrosis can be evaluated based on the index acquired from the analysis of these tissue characteristics, without being affected by conditions such as inflammation. Shear wave measurement, or SWM for short, is categorized as shear wave imaging. Shear waves are generated by the push pulse transmitted from the transducer. Tissue stiffness is evaluated by measuring the propagation velocity of this shear wave as it travels through tissues of the targeted area. It is relatively easy to conduct tests using SWM, but conditions other than liver fibrosis, such as inflammation and congestion, can affect the integrity of its measurements. Combinational elastography uses data taken separately from RTE and SWM to evaluate not only liver fibrosis, but also inflammation by comparing discrepancies between the results of both these methods. Hitachi's diagnostic ultrasound systems make it possible to take both RTE and SWM using just a single ultrasound unit, enabling multidirectional approaches to diffuse liver disease via combinational elastography. Hitachi has taken conventional combination elastography a step further by developing a new function called Combi Elasto, which fuses the RTE and SWM elastography methods. Further, Combi Elasto newly covers the evaluation index for fatty liver disease, called ATT. Combi Elasto provides indices according to clinical condition, like fatty liver, hepatitis, liver fibrosis, and liver cirrhosis, to support the comprehensive evaluation of diffuse liver diseases. Combi Elasto provides new indices, the F index, which estimates the degree of fibrosis, and the A index, which assesses the degree of inflammation via data on tissue features acquired from RTE and VS values taken from SWM. Compared to RTE and SWM taken individually, Combi Elasto achieves high diagnostic accuracy in the assessment of both the fibrosis stage and the inflammation grade, enabling chronological and accurate evaluation of the clinical condition of diffuse liver diseases. The ATT index is used to evaluate the degree of progression of fatty liver disease by measuring the attenuation coefficient of ultrasound. Additionally,
ATT can be measured in real-time B-mode examinations and in ascites cases. It is anticipated to support the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease, which has been increasing in recent years. CombiElasto significantly improves workflow as well. Conventionally, 12 steps were needed in order to take both RTE and SWM. Thanks to functions like Auto Frame Select, CombiElasto reduces the procedures necessary to complete both these measurements from 12 to just 4 simple steps. Improvements in workflow help reduce operator dependency, which allows highly reproducible measurements to be taken. Chronological and accurate evaluation of liver status is becoming more important than ever in the diagnosis of diffuse liver diseases. CombiElasto, which fuses the RTE and SWM methods of elastography, supports the non-invasive, comprehensive, and differential diagnosis of diffuse liver diseases. For a society where all can enjoy a secure, safe, and healthy way of life. As a leading company in diagnostic ultrasound, Hitachi strives to evolve the diagnostic quality of its products and create new value in the medical field. Shear wave measurement. Shear wave measurement, SWM for short, is Hitachi's quantitative ultrasound elastography technology that assesses tissue stiffness by creating a shear wave and then measuring the velocity of the wave as it propagates through tissue. According to the classification proposed by the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology, there are 2 types of ultrasound elastography. The first type is strain imaging, which visualizes the distribution of strain within a given region of interest. The second is shear wave imaging, which measures the propagation velocity of a shear wave. Liver fibrosis evaluation by elastography can be conducted using both strain imaging and shear wave imaging. Shear wave imaging expresses tissue stiffness by calculating the values of the shear wave velocity, Vs for short, which is the propagation velocity of a shear wave in tissue. In a clinical setting, Vs can be affected by patient or examiner motion. To overcome this, Hitachi's SWM samples Vs from multiple points during a single measurement. The ratio of effective values after the error processing of multiple Vs is displayed as a percentage, VSN. This unique function from Hitachi, called the reliability indicator, provides high accuracy values because the reliability of measurement can be evaluated. Non-invasive diagnosis of liver fibrosis is expected to be more accessible by combining SWM to strain imaging. Greater precision, greater comfort, a wider range of applications. Arietta 850, designed for high expectations. Pure symphonic architecture, which is dedicated to optimize image quality, providing premium level image clarity. Transducers, image processing algorithm, and monitor display. We redesigned everything. Piezoelectric single crystal technology is applied to both convex and sector transducer elements.
The excellent piezoelectric properties of single crystals are used to generate ultrasound with high sensitivity and wide bandwidth. CMUT, using next-generation silicon wafer technology, was put into practical use for the first time in the world by us. CMUT technology reduces the ultrasound pulse degradation. With super wide frequency bandwidth and high sensitivity, the enhanced resolution is maintained in the far field. 4G CMUT offers a one-probe solution for a broad range of ultrasound examinations. The technology for Arietta 850 realizes significant signal-to-noise improvement and reduces focal dependency while providing excellent penetration at higher frequencies. E-focusing offers a real-time display not modified by image processing, high definition, and sensitivity. Carving imaging is an advanced technology to enhance tissue structure visibility. Its stable imaging with less patient dependency helps to achieve clearer images with less noise. The Arietta 850 has adopted the latest technology 22-inch wide OLED monitor. The OLED monitor displays true black, so a previously unattainable contrast resolution can be achieved. The ergonomic design of the Arietta 850 minimizes operator fatigue. Supporting seamless workflow, the many easy-to-use functions. Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida desde Daiichi Hitachi, AMPEME Perú. Mi nombre es Camilo Flores. Les damos a todos los que están conectándose en este momento la bienvenida a nuestro webinar del día 21 de octubre. Buenas noches, doctora Elena, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Camilo. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Enrique Cedillo. Bienvenidos. Voy a tener el honor de presentar al doctor y unas pequeñas palabritas antes de que se sigan conectando. Qué bueno que se están conectando. Buenas noches. Voy a compartir pantalla, Camilo. Claro que sí, doctora. Con gusto. Muy bien, amigos. Gracias por conectarse a esta hora. Sé que estamos todos cansados llegando del trabajo, pero tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir aprendiendo. Y ustedes saben que el ultrasonido es una de las de la parte científica que más avanza y estamos contentos con eso. Queremos agradecer a los socios nuevos de AMPEME, que están conformados por el doctor Luis Vargas Matos, por el doctor Jorge Luis Ranilla, el doctor Luis Samaniego Flores, muy agradecidos por pertenecer a AMPEME. Tendremos muchos beneficios para ustedes, sobre todo con la capacitación continua y con beneficios de los cursos y congresos que estamos haciendo. Bien, antes de presentar al ponente de hoy, quisiera recordarles y también hacerles conocer, los que no saben todavía, tenemos un curso virtual intensivo de rodilla multimodal, que después de hombro, rodilla es una de las patologías más frecuentes en músculo esquelético, y tenemos también clases multimodales con profesores peruanos destacados, y queremos llevaros de la mano poco a poco para que repasen toda la patología con excelentes imágenes, ¿no? Ya de profesores conocidos de Perú. Los interesados nos pueden escribir a los WhatsApp o en la página web de AMPEME. Muchas gracias. Y bueno, me toca presentar, mientras se van conectando, con mucho honor también, al doctor Luis Enrique Cedillo Ponce. Él es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Tiene una maestría con doctorado en neurociencias, es especialista en clínica del dolor, miembro certificado de la Asociación Internacional para Estudios de Dolor, miembro certificado del Instituto Mundial del Dolor, también vicepresidente del Colegio Mexicano Interdisciplinario de Medicina en Intervencionismo Neuromusculoesquelético y Manejo del Dolor. Es un honor tenerlo acá en nuestro webinar de Perú. Esperemos contar siempre con sus clases. Muy bien recomendado y muy conocido. Muchas gracias, doctor Enrique Cedillo Ponce, por estar aquí con nosotros y compartir su conocimiento y resaltar el tema de hoy, que vamos a hablar sobre econeurografía normal, patológica y su correlación electrofisiológica.
Recordemos que la parte de neuromusculoesquelético ha desarrollado bastante y gracias a los transductores de alta resolución estamos muy bien posicionados con el diagnóstico y tratamiento. Gracias, doctor. Éxitos en la ponencia y lo dejo compartir. Muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Les agradezco infinitamente la invitación, doctora Elena, por su amable invitación. La verdad es un honor. Le decía a mi hija y a mi esposa, yo soy fanático de la ciencia ficción y de una serie de televisión que es Star Trek. Y les dije, voy a tomar mi teletransportador y voy a llegar a Lima, Perú, voy a estar en este momento, voy a ir para allá. Así que ahí los dejo. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo con ustedes. También algunos médicos de acá de México que tuvimos la oportunidad de invitarlos, también nos van a estar escuchando. Y pues es hermoso que a través de este medio del Internet pues podamos interactuar a tan lejanas distancias. Bueno, pues sin más preámbulo, muchísimas gracias y vamos a dar inicio. El tema del día de hoy va a ser un poco de la zonoanatomía del nervio periférico. Vamos a hacer una correlación electrofisiológica y después al final trataré de mostrar algunos casos clínicos ya correlacionados con ecografía y relacionados también con el electrodiagnóstico. Este es rápidamente nuestro marco teórico. Añado que no hay conflicto de intereses al respecto y vamos a dar comienzo. Vamos a empezar primero con un punto muy importante que para mí es algo que constantemente insisto en mis ponencias con mis alumnos, que es la somatotopía. Es un mapa que representa nuestro sistema sensorial, nuestro sistema motor a nivel de la corteza. Y esta somatotopía se establece desde el momento del proceso embrionario, más o menos entre la tercera y la cuarta semana, que es cuando justamente los ganglios ya se están conectando a través del túnel neural, ya los somitas se están conformando y es justamente cuando el sistema nervioso periférico se empieza a conformar. Y esa somatotopía se va a mantener tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y obviamente clínicamente va a tener una repercusión porque vamos a poder examinar, explorar esa parte somatotópica desde un punto de vista clínico. Esta es una imagen que normalmente les pongo porque es para entender justamente lo que sucede, por ejemplo, en el caso del plexo braquial, que está conformado, lo sabemos bien, por 5 raíces. Las 2 primeras conforman al tronco superior, C7 al tronco primario, medio, y al C8 y T1 nos da al tronco inferior. Pero lo que quiero resaltar es que estos a su vez se dividen en divisiones anteriores y posteriores. Y el nervio radial, lo que quiero mostrarles aquí, yo utilizo muchísimo para hacer monitorización de muchos procedimientos, de mis procedimientos y de cirugías, al nervio radial, porque el nervio radial recibe información de las 5 raíces, porque está conformado por las 3 divisiones posteriores. Y un poquito más adelante les voy a mostrar esa parte. Somatotópicamente hablando, el nervio va a tener, conforme va descendiendo, como se va conformando, estructura interna, como les digo, va descendiendo, va a ir dando sus ramas, nos va a ir mostrando sus capas, nos va a ir dando hacia diferentes músculos y por lo tanto su morfología tiene que ir cambiando. Y al ir disminuyendo, por supuesto que va a tener también cierta repercusión desde el punto de vista electrofisiológico. Cuando hacemos una estimulación directamente de la axila y vamos captando músculo por músculo, conforme va descendiendo, en este caso el nervio radial, vamos a ir obteniendo diferentes potenciales motores, en este caso, y conforme vamos descendiendo debido a que el estímulo, no tanto por la distancia, porque eso es importante, pero sí también porque el número de fibras va descendiendo y por lo tanto el tamaño de potencial que vamos a obtener pues, va a ser menor. Esto lo vamos a correlacionar un poquito más adelante cuando estemos ya hablando precisamente de lo que hacemos con el ultrasonido y la electrofisiología. El doctor Miguel Ángel Reina, tiene oportunidad de recibir comunicación y estar en contacto con él de manera constante y nos hizo el favor precisamente de compartir parte de su trabajo. Y vamos a hablar precisamente de la histoarquitectura del nervio periférico basado precisamente en el trabajo del doctor Miguel Ángel Reina en España. Y bueno, nosotros cuando hacemos procedimientos invasivos,
Generalmente pensamos en el nervio como una estructura epineural, perineural, endoneural, y muchas veces se nos olvida el compartimento paraneural, muchas veces no pensamos en el compartimento paraneural. Esto es importante porque cuando estamos haciendo métodos de invasión, ya sea electrofisiológica o estamos instilando alguna sustancia en esta zona, tenemos que tomar en consideración precisamente esta estructura, esta parte del compartimento paraneural, que finalmente protege de alguna manera también al nervio periférico. Y entonces lo podemos observar también ecográficamente, eso es algo importante entender. De afuera hacia adentro tenemos el epimicio, luego tenemos el compartimento subepimicial o el compartimento perineural subepimicial, luego tenemos el compartimento subparaneural y finalmente ya lo que correspondería al nervio propiamente dicho con su estructura epineural, después el perineuro que va a conformar los vesículos y finalmente el endoneuro. Esto es algo que hemos entendido prácticamente desde que estudiamos la carrera de medicina. En esta imagen histológica, como les decía el doctor Reina, aquí podemos observar el compartimento paraneural que va a rodear realmente al nervio ciático. Y que desde el punto de vista ecográfico, ¿sí? Más o menos en la misma zona que nos lo está colocando el corte histológico, aquí tenemos un corte ecográfico en este caso del nervio ciático a nivel de la escotadura ciática. Este es el músculo piramidal, y por debajo de él tenemos el epimicio, la zona epimicial, tenemos al epineuro, y todo esto es lo que va a conformar el compartimento paraneural, también conocido como vaina subperineural común o capa adventicia o fascia neural. Más o menos ese es el término que se tiene. Nos acercamos ahora al nervio mediano a nivel del músculo pronador. Este es la arteria humeral, aquí tenemos el músculo pronador, y este es el compartimento paraneural, y dentro precisamente de él vamos a tener al nervio mediano. En su eje largo también podemos observar al músculo pronador, dentro del músculo pronador, en el eje largo del nervio particularmente, y vamos a ver al nervio colocado precisamente en este sentido, y todo esto va a ser el compartimento paraneural del nervio. A veces nos confundimos y pensamos que estamos observando el nervio. Esto es importante porque el compartimento paraneural nos delimita una parte, y si no estamos suficientemente bien entrenados nos podemos confundir y podemos tener una falsa positiva de incremento del área de corte del nervio, y en realidad lo que estamos viendo es el compartimento paraneural. Bueno, después viene el epineuro, que es una cubierta fuerte, gruesa, formada de tejido conjuntivo. Algo muy importante es en esta zona justamente donde están los vasos sanguíneos penetrantes, que van a conformar finalmente la basa nervorum. En esta zona tenemos mucha presencia de fibroblastos, tenemos presencia de mastocitos, y por supuesto células adiposas, todo ello con la finalidad de proteger al nervio. El epineuro tiene un grosor, por eso es muy observable dentro del ultrasonido cuando estamos midiendo, y tiene un grosor más o menos de 0.0 a 0.8 milímetros, por lo tanto es bastante grueso y perfectamente bien observable. Y es uno de nuestros marcadores anatómicos finalmente. El perineuro es menos denso que el epineuro, pero ligeramente más denso que las bandas endoneurales. Dentro del perineuro tenemos estructuras, también células como los fibroblastos, y algo muy interesante del perineuro es el que va a dar el patrón fascicular al nervio, es lo que le da ese componente fascicular, y es justamente debido a que tiene gran cantidad de fibras de colágeno y elastina lo que le permite tener esa capacidad de elasticidad. Es menos grueso, sí, que el perineuro, que el epineuro, perdón, pero también por ello lo podemos observar con bastante facilidad. El endoneuro es un tejido conectivo que va a estar conformando precisamente los paquetes de nervios en su interior. Vamos a tener, todo esto es el compartimento endoneural, y en su interior vamos a tener células, axones propiamente dichos, con sus vainas de mielina bien conformadas. Y ecográficamente va a tener un comportamiento bastante definido para uno y otro. El epineuro va a ser una banda hiperecoica bien formada, que se va a rodear al nervio de manera homogénea. Aquí lo observamos, este es un nervio mediano, ¿sí? Y aquí observamos la banda que cubre al nervio. Desde el punto de vista en el eje largo vamos a observar una banda que nos permite delimitar claramente el nervio,
tanto en su parte superior como en su parte inferior, en este corte, en un corte longitudinal del nervio, ¿sí? Y lo podemos ver la banda que conforma finalmente al epineuro. El perineuro son bandas menos densas que van a delimitar precisamente a los fascículos, ¿sí? Aquí lo podemos observar, un fascículo, tenemos otro, y estas, desde el punto de vista en el eje largo, van a ser menos densas, claro, que el epineuro, como lo podemos ver aquí, en este corte longitudinal, ¿sí? Y vemos claramente que está definiéndose el epineuro, el perineuro, y finalmente el endoneuro. El endoneuro va a ser una estructura más hipoecoica, va a estar en el centro precisamente, y de todo ese paquete, y va a tener ciertas características que debemos de estudiar, la relación que tengo entre el epineuro, el perineuro y el endoneuro, la relación que hay entre las tres, nos hablan de ciertos criterios de funcionalidad que hablaremos un poquito más adelante. En estados patológicos, el endoneuro tiende a observarse de manera más anecoica, prácticamente dicho. Entonces aquí lo vemos, este es el epineuro, estas son las bandas perineurales y finalmente estas son las bandas endoneurales. Otra de las cosas que le observamos al nervio, ¿sí? Y esta definición de textura, precisamente cuando hablamos de la ecotextura del músculo, la ecotextura de un ligamento, de un tendón y por supuesto del nervio. Textura quiere decir, la definición es una forma que está entrelazadas las fibras de un tejido, lo que produce una sensación táctil o visual. Y desde el punto de vista de ecotextura, nosotros tenemos un patrón o una forma monofascicular, oligofascicular y polifascicular. Así es como podemos observar al nervio. Normalmente les gusta a muchas personas de hablar de patrón en panal de abeja. Son términos que en lo personal no me gusta usar. Yo prefiero hablar de lo que puedo describir de una manera más clara, más contundente, porque no siempre vamos a ver ese patrón de abeja, de panal de abeja, y por eso prefiero decir que observo un patrón monofascicular, observo un patrón oligofascicular, o estoy observando un patrón polifascicular. Entonces, la palabra patrón, como su nombre lo dice, quiere decir patronus, de latín patronus, que se define como el modelo que sirve que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Y tenemos dos tipos de patrones, el patrón de eje axonal, que son los nervios finales, los nervios terminales, como los acaba de mostrar hace un momento, y el modelo plexiforme, que esto va a estar conformado en nervios más proximales. Algo importante del patrón o del modelo de eje axonal y el modelo plexiforme es la cantidad de tejido colágeno que contiene. El modelo plexiforme tiene mucho más, por lo tanto le da una mayor capacidad de elasticidad, y además, muy importante, tenemos que la distribución somatotópica, lo que hablaba yo al principio, se mantiene en el trayecto del nervio, y podemos definir bien desde el punto de vista, incluso ecográficamente lo podemos observar, algunas diferencias somatotópicas del nervio, por ejemplo, en nervios tan grandes como el nervio ciático, donde podemos diferenciar la porción tibial y peronea, y conforme va descendiendo, pues claramente podemos ver sus cambios, ¿sí? Y la emisión de sus diferentes ramas, como ocurre, por ejemplo, en el caso del nervio mediano. Lo que quiero mostrarles aquí es que el nervio está conformado, podemos observar la porción sensitiva, la porción motora, y en algunos casos la porción ya vegetativa. Importante que es esa posición fascicular, conforme va descendiendo el nervio, va cambiando, va girando, y esto es algo importante también, sobre todo en las lesiones de los nervios. Cuando hacen cirugía reconstructiva, tienen que ir buscando precisamente la conjunción de ese giro, de ese movimiento que dio el nervio. Entonces, como les decía, ese patrón de modelo plexiforme es lo que le va a dar esa capacidad de elasticidad, y el nervio tiene una capacidad de elasticidad hasta de un 30% de tensión. Un nervio con unas características oligofascicular o polifascicular va a tener menos flexibilidad que uno que tiene un patrón polifascicular. Entonces, como les decía, la ecotextura, ¿sí? En relación al patrón, la forma como tenemos es un patrón monofascicular que observamos en nervios proximales, como las raíces nerviosas, y como nervios distales, como porciones sensoriales, como el nervio radial, el femorocutáneo, que son más pequeños y que van a tener ese patrón de carácter monofascicular. Aquí lo vemos, esta es una raíz, la raíz L2, y vamos a observar, vamos a acercarnos un poquito.
El compartimento paraneural, en el caso de la raíz, va a estar conformado precisamente por el tejido dural, todo el tejido dural que rodea la raíz, y en su interior vamos a observar ese patrón monofascicular. El patrón oligofascicular lo vemos en nervios terminales y divisiones, como en el caso, por ejemplo, en este caso del plexo braquial a nivel de la axila, nuestro marcador, el tendón del dorsal ancho, tenemos al nervio radial, tenemos al nervio mediano, tenemos al nervio cubital, ¿sí? Al nervio musculocutáneo, y cuando nos acercamos a ellos, pues podemos ver ese patrón oligofascicular. El patrón polifascicular lo vamos a observar en nervios proximales, como el plexo braquial, como el plexo lumbar, nervios proximales como el nervio ciático y femoral, que son muy grandes, como en este caso el plexo braquial a nivel de supraclavicular, y aquí podemos observar sí, todos los fascículos que conforman finalmente esta porción. Aquí vemos al plexo braquial del lado derecho y vemos conformado que está a nivel de los escalenos, ¿sí? Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y vemos los grupos que están conformando al nervio, al plexo en este caso. Y nos acercamos un poco más. Otra cosa importante que nos interesa del nervio, pues es la actividad Doppler. Usamos generalmente para estructuras nerviosas, utilizamos el Doppler poder, porque nos permite ver vasos más pequeños, nos permite ver la vascularidad de bajo flujo, y por lo tanto nos puede orientar sobre todo en lesiones de carácter agudo, sobre todo. Cuando está aumentada la vascularidad, podemos hablar de una lesión aguda, y cuando el nervio, que debe de tener, por ejemplo, la raíz nerviosa debe de tener su arteria radicular, debe ser observable, y cuando no observamos el pulso o la presencia de la arteria radicular, entonces estamos teniendo la posibilidad de considerar que se trata de una radiculopatía de manera inicial. Entonces, este es una plexo braquial de un paciente con Guillain-Barré, que es también detectable, ¿sí? Otro paciente, perdón, es el mismo paciente, un poco más abajo, nivel más bajo. Este es otro paciente también, con una lesión del plexo braquial, ¿sí? Y aquí lo que me interesa es la presencia de la vascularidad y del daño del nervio, particularmente con la pérdida de la relación, con lo que les decía de la relación de las bandas perineurales, que finalmente nos van a hablar de daño del nervio. Muy bien. Algo importante para avanzar en el tema es la medición del nervio. ¿Qué le medimos al nervio? Le medimos su diámetro, medimos el área de corte transversal, medimos la longitud del segmento, el espesor del segmento a lo largo del nervio, ¿sí? Y algunos le llaman el signo de punta de lápiz, y particularmente, por supuesto, el Doppler. Actualmente estamos trabajando ya sobre elastografía. Hace un momento estaba viendo algunas imágenes, videos que estaban presentando, precisamente de elastografía, y la elastografía se está utilizando también muchísimo ya para el nervio periférico. En este caso, en esta presentación, no tengo ninguna presentación al respecto de la elastografía. Pero sí, los valores del área de corte transversal se están utilizando ya para otros nervios. Inicialmente se estudió, y yo creo que al que más se le ha estudiado es al nervio mediano. No nos vamos a meter mucho en ello, nada más recordar que tenemos que medir el área de corte transversal. Y recuerden algo importante: los nervios no son estructuras geométricamente bien formadas, son estructuras que tienen la situación, dependiendo de dónde están colocados, que van a ir tomando formas distintas. Por lo tanto, es importante comprender que si usamos nuestro equipo y medimos el área de corte con el protocolo de elipse, pues nos va a dar una falla, o un círculo nos puede dar una falla. Aquí la medición debemos de hacerla de manera manual, porque el área de corte transversal puede variar. Aquí vemos, por ejemplo, en esta representación, ¿sí? Los diámetros son los mismos, pero las áreas, ¿sí? Circunscritas en cuanto a la circunferencia, van a ser diferentes, y por tanto las áreas de corte transversal van a ser diferentes, ¿sí? Entonces obtenemos una buena imagen del nervio en su eje corto. Aquí estamos haciendo una pequeña maniobra. Aquí tenemos al nervio, lo observamos claramente, ya lo identificamos en su posición a nivel, en este caso el nervio mediano, a nivel del túnel del carpo, ¿sí? Y una vez que ya lo medimos el área primero el diámetro, muy importante que lo vamos a hacer por la parte interna
del epineuro, ¿sí? Todo esto es la banda epineural, todo esto que se observa aquí. Y por la parte interna del epineuro vamos a hacer nuestro marcador y vamos a medir el diámetro. Después del diámetro medimos el área, ¿sí? Perdón, la circunferencia y finalmente el área de corte transversal. Con ello determinamos el valor específico, hay que hacerlo en el caso del nervio mediano o en prácticamente todos los nervios en el sitio de zona probable, por lo menos 10 centímetros por arriba del sitio de daño para tratar de identificar. Entonces observamos también la movilidad de los tendones. Esto es muy importante, la relación del movimiento que tiene el tendón, el nervio mediano en relación a los nervios, y cómo se clava, cómo se mete entre los tendones. Esto nos habla de funcionalidad, de vitalidad del nervio en relación a las estructuras que lo rodean. Hace rato hice tenía un paciente con artritis reumatoide, cero movilidad, prácticamente ninguna movilidad. Ya no me dio tiempo de colocar aquí la imagen. Déjenme avanzar. Entonces, una vez que identificamos esto, a lo largo del eje, en el eje largo del nervio, vamos a hacer una medición precisamente del espesor del nervio y con ello vamos a identificar una zona de atrapamiento. En este caso estamos a nivel del túnel del carpo. Esto que ustedes observan aquí precisamente es el ligamento anular, que también es medible, ¿sí? Esto lo podemos medir, ahorita no es el tema, pero es algo que se puede hacer. Se mide el segmento y con ello, cuando ya estamos haciendo la correlación con neuroconducción, podemos hacer un estímulo en cada uno de estos puntos y con ello obtener las diferencias en cuanto al potencial tanto sensorial como el potencial motor. Entonces, las maniobras dinámicas son muy importantes. La relación que tiene el tendón, en este caso el tendón de los flexores con respecto al nervio, cómo se desplazan. Y aquí tengo un poquito de problema por el movimiento del video, pero es un poquito más dinámico. Al paciente le tenemos que pedir que haga este movimiento de flexión y extensión, más o menos a esta velocidad, para que de esa manera podamos ver este movimiento y ese dinamismo que tiene el nervio con relación a los flexores y también con respecto al ligamento anular, ¿no? Hasta podemos hacer otras maniobras a nivel del nervio ciático, en fin, otros nervios los podemos hacer. Y recuerden lo que les decía hace un momento, es muy importante que midamos el área en relación a una circunferencia de manera manual, porque si yo mido con una circunferencia, vean el área de corte transversal que tengo aquí, 46.5, cuando el área de corte real que tiene es de 15 milímetros cuadrados. Una de las cosas que es importante, y esta es una trivia que les pongo a mis alumnos, la diferencia, cuál de estos dos nervios es el que está dañado, cuál de estos dos nervios medianos tiene problema, tanto ese eje largo como su eje corto, ¿sí? Unos me dicen que el de arriba, otros me dicen que el de abajo, me dan diferentes razones, pero la diferencia es esta precisamente, la edad, el nervio, la ecotextura puede cambiar de acuerdo a la edad, a la actividad física del paciente. Los adultos mayores normalmente las bandas epineurales y perineurales son de menor densidad, pero también va a depender de la actividad física que tienen. Y obviamente los deportistas, el compartimento paraneural puede ser mayor, así que las bandas epineurales y perineurales tienden a estar mejor definidas, ¿no? Esta es una estandarización, es algo que les sugiero siempre a todos, no se confíen a lo referido en la literatura, hagan ustedes sus estandarizaciones con respecto a las áreas de corte transversal, no solamente área de corte transversal, sino también diámetros. Esto es muy importante, se las dejo en el video para no detenernos mucho, y las diferencias también que hay en relación con respecto al diámetro transversal en diferentes segmentos, tanto distal como proximal, tanto para el nervio mediano, para el nervio radial y para otros nervios a los cuales ya hemos estudiado. Entonces, las raíces nerviosas tienen un patrón monofascicular, ¿sí? Esto es importante. También les dejo los datos de estandarización que tenemos con respecto a los diámetros de los diferentes segmentos, tanto a nivel cervical, torácico y lumbar, para que lo tengan de referencia. Y aquí podemos ver en este eje largo, en este eje longitudinal de la columna cervical, estamos observando las raíces nerviosas en su eje corto. A nivel de la raíz L4 podemos ver ese patrón monofascicular, ¿sí? Como les decía.
lo estamos observando, seguimos avanzando para no detenernos mucho en ello. Finalmente, la descripción que nosotros debemos de hacer cuando estamos haciendo un reporte, yo hago normalmente mis electromiografías y siempre la electromiografía le hago con ultrasonido. Y en mi reporte electromiográfico acompaño la descripción de mi hallazgo ecográfico. Y en ello describo pues el tamaño, el área de corte transversal, la ecogenicidad que tengo entre la relación de las bandas epineurales, perineurales y por supuesto la presencia del tejido que rodea al nervio, en este caso el compartimento paraneural. En muchos casos tenemos mucho aumento de la densidad grasa que nos está generando impedancia y eso finalmente nos causa problemas. Entonces, como les decía, tenemos criterios de funcionalidad ecográfica cuando tenemos esa pérdida ecoestructural de la relación epi-peri-endo neural, nos disminuye la funcionalidad del nervio. Cuando tenemos aumentada la vascularidad en lesiones agudas, cuando tenemos una disminución de la vascularidad en las lesiones crónicas y, por supuesto, la pérdida de maniobras dinámicas. Estos criterios, cuando están presentes, por supuesto, nos habla de que la funcionalidad del nervio está disminuyendo. Bien, esta diapositiva la tenemos en blanco para que descansen un momento. Ya estamos a la mitad y ya vamos a hablar ahora de las condiciones patológicas del nervio. No me voy a tener mucho en ello, vamos a hablar particularmente de dos situaciones. Podemos, al estudiar al nervio, hay estudios bien definidos sobre enfermedades degenerativas o neuropatías hereditarias sensitivomotoras, lo que ocurre en la diabetes, e incluso la correlación que hay con la electrofisiología, pero en este caso nos vamos a enfocar prácticamente a dos situaciones, que es la situación compresiva y la situación de lesión, muchas veces traumática. Como les decía, hay muchas causas para las que puede tener daño y la clasificación que tenemos para ese daño, pues la conocemos todos, creo, la de Sedón, que nos habla de 3 niveles, la neuroapraxia, la axonognesis y la neurognesis. Desde el punto de vista ecográfico, nosotros sí podemos identificar una neurognesis. Desde el punto de vista electrofisiológico, solamente nos podemos quedar con una neuroapraxia o una axonognesis. Electrofisiológicamente nunca podemos decir el término neurognesis, porque el término neurognesis es un término anatomopatológico. Pero desde el punto de vista ecográfico sí podemos ver la sección del nervio cuando este nervio está dañado o cuando tenemos una sección que nos puede provocar finalmente una pérdida total del marco estructural del nervio, ¿no? Y bueno, Sutherland nos habla también de su clasificación, que va a estar un poquito más en función de la capacidad de daño, dónde está el daño, dónde lo tenemos colocado, y por supuesto el tiempo o la posibilidad de recuperación. No nos vamos a meter demasiado en esto con respecto a las clasificaciones, que ya lo había yo mencionado, ¿sí? Pero sí es importante entender que la vasa nervorum va a estar alterada, esta disfunción de la vascularidad. Por eso es importante utilizar la ecografía Doppler, porque finalmente va a haber una pérdida de la función, sobre todo en los fenómenos compresivos. Esos fenómenos compresivos van a disminuir el flujo arteriolar y por lo tanto va a haber un problema de pseudo compartamental o un fenómeno compartamental precisamente en las lesiones de los nervios periféricos, demostrado en la literatura, ¿no? Entonces, cuando tenemos desde el punto de vista clínico, histopatológico y además ecográfico, haciendo la correlación, pues vamos a observar precisamente estos cambios, una falla en la barrera hematoneural, lo que nos va a provocar un edema endoneural, puede haber un área de corte transversal aumentado, va a haber un engrosamiento del tejido conectivo, por lo tanto un daño de las bandas epiperineurales, ¿sí? Y clínicamente vamos a ir observando estos cambios que se van suscitando desde el punto de vista ecográfico y que van a tener una correlación también clínica. Por supuesto que el proceso de reparación, conforme se va a ir dando, el daño, una vez que se genera, el daño sobre las células de Schwann, la proliferación de las células de Schwann y la presencia nuevamente de células de Schwann hijas, pero que van a tener un cambio en la estructura del nervio conforme se ha ido reparando. Por lo tanto, los criterios de funcionalidad se correlacionan precisamente con esa
con ese cambio fisiopatológico. Entonces, en las lesiones compresivas del nervio tenemos en una etapa inicial cambios del flujo vascular por atrapamiento, con un microedema de las bandas perineurales, con un aumento del área de corte transversal, sin pérdida de la relación de las bandas perineurales, y no hay cambio en el endoneuro. El flujo que hay en el Doppler, ¿sí? Sobre todo en los plexos perineurales, se van a modificar. Y por supuesto que el área de corte transversal se va a incrementar. Va a haber la pérdida, aquí podemos observar, este es el epineuro, vemos aquí el perineuro, algunas zonas endoneurales, y en la zona de compresión, en la zona de daño, observamos claramente esa pérdida de la relación peri y endoneural. Y por supuesto, desde el punto de vista electrofisiológico, pues vamos a observar lo clásico, una prolongación de las latencias, una disminución de la velocidad de neuroconducción, ¿sí? En el estadio 2 vamos a tener un flujo vascular completamente alterado, va a haber una pérdida de las bandas epineurales con irregularidad, va a haber alteración de las bandas perineurales, el endoneuro va a estar hipoecoico y va a estar mal definido, o prácticamente puede estar incluso anecoico, y va a haber una reducción del grosor en el eje longitudinal sobre el área de compresión, lo que la gente llama signo de punta de lápiz. Entonces aquí vemos al nervio mediano con unas pérdidas de las bandas epineurales y perineurales, y el endoneuro está desorganizado. Aquí podemos ver el atrapamiento, ¿sí? Alguna de las cosas que sucede es que en la zona de atrapamiento está muy disminuido, pero distal o proximal a la zona de atrapamiento el nervio puede estar edematizado todavía. Entonces aquí sí vamos a observar ya claramente una mayor prolongación, una disminución de la amplitud de manera importante, y ya la presencia de datos de inestabilidad de membrana, como son las ondas positivas y fibrilaciones, y además la actividad de inserción tiende a estar aumentada. En el estadio 3 tenemos una pérdida de la relación de las bandas epiperineurales, ¿sí? Y prácticamente la ecogenicidad del endoneuro está dañado. Aquí vemos una paciente que tuvo una mastectomía radical. Aquí lo que vemos es que obviamente esto es a nivel axilar, y ya no vemos el tendón del dorsal, ya no vemos el pectoral, ya no vemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toda la anatomía, la estructura anatómica prácticamente se ha perdido, y lo único que nos ha correlacionado pues, es la arteria axilar, que nos ha permitido observar dónde está el nervio mediano, dónde está el nervio radial, dónde está el nervio cubital, ¿sí? Y esta paciente en realidad lo que tenía era un dolor muy intenso sobre los componentes de las antebraquiales, tanto el cubital interno como el externo. Aquí vemos su daño, y esto era lo que tenía desde el punto de vista electrofisiológico. Prácticamente había una pérdida electrofisiológica muy importante. Entonces, como les decía, la relación del área de corte transversal se le ha dado un valor muy importante para definir, e incluso se ha correlacionado los valores del área de corte transversal con los valores del potencial de acción muscular compuesto, permitiendo con ello también identificar de una mejor forma el daño. Desafortunadamente hay pocos estudios todavía, no tenemos mucho, yo he estado haciendo algunos. En este caso yo utilizo el área de corte transversal precisamente en este estudio, donde se demuestra el valor del área de corte transversal para la relación de dosis precisamente de la ropivacaína, en este caso como para solución anestésica, para tener, yo hago mucho procedimiento de intervención sobre el nervio periférico, y lo que utilizamos aquí en este caso, estamos viendo el potencial de acción muscular compuesto, la reducción con volúmenes calculados a 3 miligramos, 3.5 por miligramos de peso, pero sobre el área de corte transversal calculando a 0.3 mililitros por cada milímetro cuadrado de área de corte transversal, y lo que con ello logramos es una disminución del valor del potencial a un 50% de su tamaño, y con ello tenemos un criterio de éxito para obtener una buena respuesta. Esto es a nivel del nervio ciático, igual lo podemos observar. Y cuando tenemos volúmenes altos, cuando utilizamos volúmenes mayores para buscar un bloqueo motor completo, las dosis obviamente van a ser ligeramente más altas, ¿no? Otra de las cosas que hacemos, que debemos de investigar y que hemos logrado identificar precisamente es estudiar a la raíz de la división posterior de la raíz nerviosa, la cual está conformada por 3 pequeñas ramas. Generalmente nos hablan de la rama medial, pero también hay una rama que va hacia inervar hacia la porción sensitiva del ligamento amarillo y de la dura en esta zona.
y que nos va a dar precisamente dolor, nos puede generar componente de dolor tanto en la faceta como en la lámina e incluso en los músculos paravertebrales. Entonces, siguiendo este criterio anatómico, desde el punto de vista electrofisiológico, damos un estímulo y podemos captar y hemos logrado obtener los valores de latencia de potencial tanto sensorial como motor de la faceta, de la fascia y de la lámina. Este es un estudio sobre 180 facetas a nivel de L2, L3, L4, L5. Hemos estandarizado y estos son los valores que ya tenemos obtenidos en este sentido, tanto para la porción sensorial como para la porción motora. Esta es la respuesta motora a nivel de los músculos multífidos, longuísimo y iliocostal, de la misma manera, obteniendo los valores de latencia ya estandarizados. Bien, esta es la parte del preámbulo. Ahora quiero mostrarles algunos casos clínicos de coneurografía de neuroconducción segmentada. Este es un caso muy interesante de un paciente que recibió una bala, le dieron un balazo en la pierna, atraviesa la bala en esta zona, y cuando llega conmigo, de hecho tenía muy poco tiempo de evolución. Normalmente cuando tenemos una lesión de un nervio periférico, generalmente nos esperamos hasta 3 o 4 semanas para hacer un estudio electrofisiológico y con ello identificar un sitio posible de daño. Entonces aquí vemos al nervio, y lo estamos observando a nivel del el isquion y la tuberosidad mayor. Vemos al nervio, su área de corte transversal, ¿sí? Su diámetro, lo cuales tenían obviamente pues valores normales, pero conforme vamos descendiendo, nos vamos acercando a la zona de lesión, el nervio tiende a hacerse ligeramente más grande, y cuando ya nos estamos sobre la zona de lesión, esta zona hipoecoica que se observa aquí es precisamente la parte donde inicia el túnel de la lesión de la bala. Y observen el nervio, cómo ha perdido. Nos hacemos este acercamiento, la banda epineural se ha perdido, el endoneuro prácticamente se ve muy borroso, ¿sí? Esto lo estamos observando. Aquí ya vemos claramente el sitio por donde pasó la bala, ¿sí? Aquí estamos en este corte, y vemos claramente el sitio de daño, y observen el tamaño del área de corte transversal, cómo se dematizó. En este sentido, cambiando la posición del transductor, podemos ver con claridad y vemos el eje largo del nervio y vemos la zona de daño, ¿no? Por eso les decía que cuando tenemos la posibilidad del estudio del ultrasonido, pues nos permite precisamente identificar daño de la estructura del nervio y la podemos correlacionar desde el punto de vista electrofisiológico. Ahora, ¿qué hicimos? Aquí estoy siguiendo, aquí ya me olvido del nervio, aquí todavía estoy en el nervio, ¿sí? Aquí ya me estoy alejando del nervio y me estoy yendo hacia medial para seguir el trayecto de la bala. Entonces se observa la pérdida importante. No había un aumento de volumen muy significativo, pero el nervio estaba seriamente dañado. Y una de las cosas que yo les insisto siempre es tener un buen entendimiento de la anatomía. Estos dos artículos son muy interesantes porque precisamente nos permiten identificar este trabajo sobre la neuroconducción, haciendo precisamente diferentes zonas y diferentes zonas de registro en diferentes músculos, en este caso el semimembranoso, el semitendinoso, yendo sobre el aductor mayor, que también recibe una inervación de la porción tibial del nervio ciático, y con ello podemos identificar, ¿sí? Dónde fue realmente, cuál de las ramas fue la que finalmente estuvo afectada, ¿sí? Y con ello identificar más tempranamente la lesión. Este es otro caso, un paciente con una lesión del plexo braquial. Vean la inflamación y la presencia de haciendo la neuroconducción segmentada, la posibilidad de identificar los daños de los nervios, ¿sí? Incluso de una raíz en particular o de un tronco en particular. Esta es una plexopatía por radiación de una paciente con SEA mamario también. El problema es, vean la pérdida completa de toda la relación estructural anatómica que se generó, y vean al plexo braquial a nivel de los escalenos completamente edematizado, el compartimento paraneural completamente perdido, ¿sí? Y por supuesto, desde el punto de vista electrofisiológico, un grave daño, ¿no?
observen el edema y la inflamación de todo el compartimento paraneural y por supuesto el daño que tienen las estructuras endoneurales. Aquí nos acercamos un poquito y hacemos una pequeña transición viendo al eje, el eje corto, y hacemos una transición al eje largo del plexo. Vamos a cambiar, aquí está mejor, lo observamos mejor. Vemos al plexo. Observen cómo tiene un poquito de vascularidad. Y ahí estamos cambiando al eje largo, y lo que quería mostrarles es el gran edema que tiene tanto el tronco superior como el tronco medio. No alcanzamos a ver tanto el tronco inferior, pero sí hay una importante zona de edema en este sitio. Y bueno, pues este es su estudio electrofisiológico, y pues podemos ver claramente el daño que se presenta, ¿no? Este es un paciente con Guillain-Barré que tiene, y se los había mostrado hace un momento. ¿Sí? Podemos identificar lesiones agudas tan tempranas a través de la ecografía, cuando muchas veces desde el punto de vista electrofisiológico todavía no tenemos datos electrofisiológicos para establecer el diagnóstico, pero ya desde el punto de vista ecográfico sí lo podemos hacer. Este es un paciente que tuvo una lesión el nervio peroneo, otro paciente, otra mastectomía a nivel el paciente que les había ya mostrado hace un momento de la mastectomía radical, ¿sí? Creo que también ya les mostré su electromiografía. Y bueno, por lo pronto eso es todo. Les agradezco mucho la atención. Los invitamos al diplomado de ecografía neuromusculoesquelética. Ya vamos en el 11º diplomado. En este caso, antes era de 6 meses, ahora ya lo ampliamos a 12 meses. Los primeros 6 meses sí pueden ser, aquí lo tenemos como modalidad presencial, pero los primeros 6 meses sí pueden ser en línea, así que si ustedes están invitados y con la intención de querer tomar este curso, pues estaría de gran utilidad para todos ustedes. Están cordialmente invitados también al diplomado de intervencionismo y manejo de dolor en patología de columna y nervio periférico. Vamos a empezar en enero, de enero a junio, y sí tiene que ser forzosamente en modalidad presencial. Ya hemos tenido oportunidad de tener médicos que han asistido con nosotros desde Costa Rica y otros países de Centroamérica, nos han podido acompañar. Espero que algunos de ustedes desde allá de Perú, que es un poquito más lejos, nos tomaran el ánimo y nos acompañaran. Pues les doy muchas las gracias y estoy a sus órdenes. Doctora Elena, me pongo Sí, a sus excelente, órdenes. doctor. Lo felicito. Muy bien, muy bien, muy buena la exposición. Muy condensado. La verdad es Está que muy esto bien, sí. fue muy poquito tiempo, y esto normalmente lo vemos en 6 meses. Claro, está bien para que nosotros podamos tener un alcance y podamos también tener una visión panorámica. Doctor, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, estamos con la doctora Judy Dulanto para las respectivas preguntas. Yo quería hacer algo muy importante que usted dijo de la charla. Hay lesiones que se diagnostican en forma temprana en la ecografía y que todavía no se representan en la electromiografía. Aquí no lo entienden mucho los médicos generales, tratantes, de otras especialidades. Todavía la ecografía neuromusculoesquelética está infravalorada, no le dan el valor necesario. Nosotros como ecografistas, como radiólogos, como especialistas, vemos claramente los nervios y a veces no coincide con la electromiografía, aún le siguen dando mucho valor a la electromiografía. ¿En qué caso se ve la lesión que usted con su experiencia, que hace los dos métodos, que sea un diagnóstico temprano y cuánto tiempo se demora en representar en la electromiografía la lesión del nervio? Hay parámetros de funcionalidad ecográfica del nervio. En el caso, por ejemplo, del túnel del carpo, muchas veces tenemos manifestaciones ecográficas tempranas y no hay, incluso clínicamente los pacientes tienen muy poca sintomatología. Justamente el día de hoy tuve una paciente con artritis reumatoide, trae manifestaciones en la muñeca, le hago el ultrasonido del nervio, el nervio está con un incremento ligero del área de corte transversal, las maniobras dinámicas, el pobre nervio está totalmente sin movimiento, ya dinámicamente hablando el nervio ya no se mueve entre los tendones flexores, y por lo tanto ese nervio ya está sufriendo desde el punto de vista de criterio de funcionalidad ecográfico, ya tiene problema.
que no ha dado una manifestación clínica contundente, y si a ese paciente, fue lo que le dije, no tiene caso que yo le haga una electromiografía en este momento, porque no vamos a encontrar nada, ¿sí? No va a haber todavía un cambio electrofisiológico. A lo mejor sí, pero lo más probable es que no, por la sintomatología que la paciente tenía. No había TINEL, no había FANEL, no había nada que nos indicara que hubiera un trastorno neurológico, sensorial o motor. Y solamente la paciente, pues el dolor, obviamente. En otros casos, en patología temprana a nivel radicular, tenemos patología de las raíces, donde lo primero que encontramos es que el área de corte transversal, recuerden que el nervio, la raíz nerviosa está en un túnel rígido, y dentro de ese túnel rígido no tienes para dónde expandirse. Por lo tanto, en lugar de hacerse más grande, es otra de las cosas que no lo mencioné aquí, pero la raíz nerviosa tiende a hacerse más pequeña. Por lo tanto, el área de corte transversal, que si tiene más o menos 8 milímetros de diámetro, puede estar a 6, 5, ¿sí? Se habla de que cuando tiene una reducción del 25% del área de corte transversal comparado de un lado con respecto del otro, entonces ya nos habla de un fenómeno de compresión radicular, y el paciente puede no tener cambios electrofisiológicos, ¿sí? A veces, afortunadamente con la ecografía podemos ver la lámina, podemos ver el músculo multífido y hacer neuroconducción de la división posterior, que era lo que les mostraba hace un momento, y finalmente establecer el diagnóstico temprano de radiculopatía sensorial, antes de tener una radiculopatía de la porción anterior. Excelente, doctor. Antes de pasar las preguntas, agradecemos la participación de profesores internacionales como el doctor Armando Zamora de Guatemala, está también Jorge Hurtado de Perú, tenemos amigos de Uruguay, Nelly, la doctora Restrepo de Colombia, tenemos médicos también que se han conectado de México, de Ecuador, también Javier Torres. Muchas gracias por acudir a esta charla. Judicita, ¿tienes algunas preguntas? Buenas noches. Buenas noches, acá agradecer al doctor Enrique, su participación. Gracias, Enrique, ha sido muy ilustrativa tu participación. Y acá sí tenemos en el chat, están preguntando los colegas acerca de los cambios, ¿no? Que nos podría mencionar algunos de los cambios más que se pueden presentada en el Guillain-Barré. Y también, aunándome a la pregunta, cuando hay distrofias musculares, Enrique, cuando hay distrofias musculares, neuromusculares, el nervio, ¿cómo se puede ver afectado? ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, has mencionado los fascículos, el patrón fasciculado, la característica del nervio y cómo se edematiza. ¿Qué otros hallazgos podemos visualizar por medio de la ecografía? Sí, hay cambios muy contundentes desde el punto de vista ecográfico. Por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica. Hay diagnóstico, hay criterios de diagnóstico ya, que la doctora Prescott, que es una de las que tiene mucho conocimiento de ecografía musculoesquelética, particularmente del músculo, y asociado a esclerosis lateral amiotrófica, han establecido criterios ecográficos de diagnóstico para la esclerosis lateral amiotrófica tempranos, incluso antes que puedan ser detectados por la electrofisiología. Entonces, las fasciculaciones, no tengo aquí las imágenes, pero tengo casos de donde se observan las fasciculaciones, el cambio de la ecotextura del músculo propiamente dicho, el cambio del patrón de las fibras musculares relacionadas al cambio también de la ecotextura del nervio, nos habla claramente de cambios que nos pudieran decir que tiene un paciente de esclerosis lateral amiotrófica. Duchenne, una enfermedad que nos puede dar un problema directamente sobre el nervio, lo podemos, o sea, traía un caso, pero como íbamos a hablar de lesiones compresivas y no podemos abarcar todo, por ejemplo, hay estudios muy claros sobre las neuropatías diabéticas, sobre neuropatías hereditarias sensitivo-motoras, y sobre ametrofias espinales, sobre síndrome, precisamente acabo de ver un paciente con un síndrome de pospolio, ¿sí? Y todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista ecográfico en un paciente que tuvo polio a los 3 meses de nacido, y actualmente el paciente tiene 57 años. Entonces, todo lo que le está sucediendo en este momento
supeditado precisamente a ese síndrome fosforio. Entonces, sí hay una gama muy grande de entidades nosológicas que podemos diagnosticar con el ultrasonido y que pueden ser claramente correlacionadas con la electrofisiología. Yo soy neurofisiólogo, yo hago electromiografía hace 40 años que la hago, no 40, no tanto, no estoy tan bien. Hace 30 años sí, que estoy haciendo electromiografía y pues sí se ha podido correlacionar. Y ya correlacionando la electromiografía con la ecografía, pues por lo menos sí tengo 20 años haciendo. Excelente. Qué bueno, Enrique. Gracias por tu respuesta. Acá también los colegas están manifestando si hay alguna literatura. Osvaldo nos pregunta si hay alguna literatura para su revisión y lo felicita por la ponencia. Y nada, acá hay un montón de mensajes de felicitación para ti, Enrique, de las diferentes partes de Perú y de todos los colegas que están también conectándose en el extranjero. Yo también Sí. quería preguntarte en cuanto a, me llama la atención bastante la parte neuromuscular, ¿no? Y también ahora con la presencia del COVID, que también nos está dejando bastantes secuelas. No sé si habrás podido ya identificar a unos pacientes con problemas, con patrones musculares alterados y con su respectivo cambio, nerval, ¿no? Si después de de haber tenido COVID los pacientes. Hace poco estuvimos trabajando precisamente con un grupo de médicos de aquí en México, precisamente para identificar las neuropatías asociadas a COVID. Está saliendo mucha información al respecto y efectivamente, de hecho, uno de los casos que les presenté de Guillain-Barré, ese paciente había tenido COVID. Y sí se ha observado una alta incidencia de pacientes que presentan cuadros de Guillain-Barré o algunas otras neuropatías raras y que han sido pacientes que han tenido COVID de manera temprana, porque ya en estadios tardíos de más de un año, a medio COVID hace poco más de un año, y bueno, no he tenido neuropatías, pero he tenido casos de pacientes de más de un año de que les dio COVID y no han tenido problemas en ese sentido. Generalmente es cuando tienen estadios agudos de 3 a 6 meses, post-COVID, cuando desarrollan la patología neuropática, ¿sí? Neuralgias de trigémino, neuralgias intercostales, Guillain-Barré, por supuesto, y algunas otras neuropatías raras, polifocales, multifocales, ¿sí? Que no están muy bien definidas, e incluso se ha descrito también neuropatía de fibra pequeña. Entonces, el mendigo COVID nos está dando una escuela de enseñanza bastante grande que no estábamos preparados. Excelente aporte, Luisita. Creo que ya terminamos con las preguntas, ¿verdad? Con respecto Sí, a la acá sí, bibliografía, hay mucho, perdón, Hay discúlpeme, hay bastante literatura. amplio. Nosotros vamos a editar, estamos trabajando sobre la edición de algunos libros. No los puse aquí, porque otro de los ponentes va a ser el doctor Juan Jorge Mendoza, con ustedes va a estar más próximamente. Y ya tenemos uno de los libros y estamos precisamente trabajando en la edición de algunos libros, pero también hay libros de electromiografía asociada a ecografía. Electromiografía asociada a ecografía, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Entonces sí hay literatura y bueno, pues artículos pues también hay bastante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, Judicita? Bueno, en el chat voy a revisar ahorita, no, están Están felicitando, felicitándolo, están, sí, excelente, sí, muchas gracias. bastante, Estamos están muy contentos. Y nosotros también, se excelentemente. nos ha abierto un Sí, panorama muchas gracias. Amplio. amplio, amplio. Mañana viajo a Tijuana, ya uno de mis alumnos me está diciendo, acá nos vemos en Tijuana. Sí, está bien, lo felicitamos. Y bueno, los que estamos conectados, estamos contentos, todos los médicos de diferentes países. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden del próximo webinar de AMPEME a fines de noviembre también, donde haremos todo lo que es evaluación multimodal de rodilla, ultrasonido y resonancia. Y visita, si no hay más preguntas, creo que podemos finalizar.
Yo creo que sí voy a revisar una vez más, ¿no? Ya no hay más preguntas. También Sí. agradecerle a Enrique por la excelente ponencia y nada, estaremos en Agradecemos. contacto porque esta es una puerta de entrada, ¿no? Muchos de los colegas Sí. están, el doctor Jorge Luis está diciendo, por favor, que haga un curso en Lima, dice. Excelente, Encantado. tiene que proyectarse, doctor, para venir para acá muy pronto. Claro que Agradecemos sí, a encantado. Taichi también, claro, a Taichi agradecemos, Camilo, por apoyarnos con el webinar, Sí, con la Camilo, muchas difusión gracias. y también con el Zoom, que es siempre apoyándonos. Gracias por la presentación, gracias por acompañarnos todo el año. Doctor, ha sido un placer, un gusto conocerlo y tenerlo acá presente. Estaremos para próximas oportunidades en invitarlo también. Gracias Me a tienen a todos sus y también. órdenes y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a los que nos acompañaron. Gracias, Judith. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Nos Muchas estamos gracias a viendo. Dejo de ustedes. Gracias a compartir. todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.